Son las 2 de la tarde. Hoy estamos inaugurando un nuevo ciclo de entrevistas. Eh, Mientras todos se van conectando, les voy contando. Este nuevo ciclo de entrevistas va a ser todos los miércoles en diferentes horarios, pero va a ser todos los miércoles con personajes que tienen que ver también con el mundo del arte y la cultura. Mm, Hoy nos está acompañando Marcela Barragán, ya les iré contando de quién se trata y toda su historia, un personaje que nos tiene muchas anécdotas y muchas enseñanzas para entregarnos hoy. Mientras todo el mundo va llegando en este nuevo horario, la gente ya está acostumbrada a los viernes a las 2 de la tarde, pero ahora vamos a estar miércoles y viernes porque la verdad es que hay muchísimo tema y, y mucho que hablar del arte y de la cultura y hay muchos personajes interesantes, entonces decidimos hacerlo 2 veces a la semana. Muchas gracias. Ya voy a hablar contigo, Marcela. Estoy aquí haciéndole una pequeña introducción a este miércoles. Eh, Quiero darle las gracias a la gente que se conecta, que está pendiente de las transmisiones. Quiero darle las gracias a Odette Ferré, Arts and Culture Management. Gracias a ella es que estamos haciendo todo este movimiento de gente alrededor del arte y de la cultura. Hoy estamos con Marcela Barragán. Ya hay gente conectada, Marcela. Ya pudiste compartir en tu muro. Eh, Ya. Sí, sí, ya lo logré. Ok, muy bien. Les cuento un poco. Marcela Barragán es consultora en etiqueta y protocolo. Eh, una profesión que tal vez pocas personas tienen y con un campo de acción enorme que, aunque ustedes no lo crean, es así. Es un personaje encantador, dulce, llena de conocimientos, llena de historias que nos va a sorprender, definitivamente nos va a sorprender porque este tema en particular es algo mmm, que muchos desconocemos o por lo menos no creemos tener el suficiente conocimiento. Marcela, empecemos por contarle a la gente cómo estudia uno etiqueta y protocolo. ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde va uno a estudiar etiqueta y protocolo? Bueno, doctor, muchas gracias por esta invitación, por darme la oportunidad de hablar un poco de este campo de acción que es un poco desconocido y quiero entusiasmar a la gente a que se especialice en este campo porque lo necesitamos mucho en el mundo. eh, mi, Iba a decir mi vocación, sí, esta es mi vocación, pero mi formación de base, yo estudié Relaciones Internacionales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, pero hoy me regañan y me dicen, ya no se dice Relaciones Internacionales, se dice internacionalista, pero en mi título dice Relaciones Internacionales, siempre me gustó la parte internacional, soy buena con los idiomas, me encanta viajar, soy una persona muy curiosa, no chismosa. eh, y siempre me llamó la atención como, bueno, mira, voy a empezar con la historia de por qué yo hago esto. Yo soy la mayor de 4 hermanos. La menor llegó 15 años después, entonces crecimos, pues yo soy la número 1, Marcela, Carolina y Gustavo. Y nos encantaba jugar al té y servirle el té a mi hermanito porque era el hermanito chiquito. Entonces el pobre le servíamos, y todavía me acuerdo, pero ese ya se regaló ese juego de té, era un juego de una tetera rosadita, ¿no? Y a mí me encantaba servir el té y sentarnos en la sala, es decir, todo lo que hoy en día enseño. Y al pobre le poníamos agua y agua y agua y agua, y el día que jugaba con nosotros se mojaba por la noche en la cama. Entonces mi mamá no lo dejaba jugar porque no le den tanta agua, no lo embuchen. Y yo pensaba, ¿cuál es el origen de mi carrera? Y yo pienso que es ese. A mí desde pequeña me gustaban, decir, sigo jugando a las muñecas, aunque no tuve hijas,
y sigo sirviendo el té y es mi profesión, entonces yo creo que es algo que siempre me ha gustado, me encanta ser anfitriona, me encanta conversar con la gente, si puedo ayudar a alguien, me encanta ser la persona que, bueno, hace esto, lo otro, ¿verdad? Nunca me imaginé que fuera a ser profesora, pero terminé siéndolo y sabes que es algo que me encanta, me fascina. Cuando no dicto clase me empiezo a sentir como triste. Hay muchas historias detrás de la etiqueta y del protocolo. ¿Cuáles son los orígenes de esto? ¿Dónde nace? ¿Dónde esto se convierte realmente en parte fundamental de un evento social y también del día a día de las personas? Bueno, nos vamos, mira que estuve investigando porque cada vez me gusta irme más hacia atrás. La etiqueta y el protocolo, es decir, nacen en Europa, ¿no? Ya como tal, en libros y con definición, pero desde la época de las cavernas, del hombre primitivo, había rituales. Y había rituales, por ejemplo, se mataban entre clanes, entre grupos, y había un ceremonial, pues era terrible, ¿no? Mataban a las personas y cogían el cráneo de los vencidos y tomaban en el cráneo de la persona que habían matado. Entonces, desde ahí nace, y lo que busca la etiqueta y el protocolo y el civismo y la urbanidad y todo esto es quitarle la animalidad al hombre para volverlo una persona más sociable, es decir, que tenga menos comportamientos de animal. Entonces, pero si yo voy a decir esto, pues en una clase de primeras todo el mundo, bueno, pero nos está tratando de qué, pero fíjate que sí se trata de pulir. Y luego, más adelante, y es una mujer que me encanta, Leonor de Aquitania, es ¿sabes? Siglo XII, ¿no? Entonces las invasiones bárbaras y estos hombres eran terribles. Lo que uno ve en los vikingos es en realidad lo que sucedía. No había modales y entonces yo creo que las mujeres hoy en día se pondrían furiosas porque dicen que fue la primera mujer que habló de feminismo y que estuvo en contra del acoso sexual porque los hombres en la corte no tenían ningunos modales con las señoritas de la corte y las agarraban, les daban palmadas en la cola, las iban besando, las iban tocando. Y entonces Leonor de Aquitania, que sí fue una mujer muy educada y venía de una corte muy refinada, empieza a escribir, a decirle a los poetas de la corte, acuérdate que fue reina de Francia y de Inglaterra, y ella pidió el divorcio. O sea, fue al Papa y le pidió el divorcio. No, ella me encanta, ella es una mujer del siglo XXI en el siglo XII. Imagínate que romper con todo ese, es mejor dicho, con todos esos estigmas y esas cosas. Bueno, entonces les empieza a decir a los trovadores que le escriban canciones y sonetos de amor para que los caballeros de la corte aprendan lo que es el amor cortés. Y de ahí nacen, bueno, ella es la mamá de Ricardo Corazón de León, el famoso rey inglés, y empiezan las leyendas del amor, o sea, de los matrimonios por amor, los cuentos de Walt Disney del caballero que viene en el caballo y la dama en problemas y la salva, pero empieza por Leonor de Aquitania, porque es que el comportamiento era de salvajes y ella decía, no, que cómo era eso, porque a ella, su padre y su abuelo le dieron educación, porque en el siglo XII a las mujeres no se les educaba, no se les enseñaba matemáticas, es decir, era simplemente que tenían que ser un buen útero para tener hijos y no más, y obedecer al marido. Y ella rompe con todo eso y se inicia la parte de la etiqueta en las cortes. En ese momento y hasta hoy, ¿cómo ha cambiado? O sea, había demasiada pompa, demasiado dinero alrededor de servir una taza de té. Luego, el té, con el paso de los años, por ejemplo, se vuelve una costumbre muchísimo más tranquila, mucho más social, como hoy tomarnos un café sin tanto bombo alrededor, sin tanto adorno. Ha cambiado mucho el protocolo y la etiqueta con el paso de los años. Oh, No solo es un tema de presupuesto, es un tema, digamos, de ser más prácticos. sí, claro que sí, claro que sí. Digamos que los rituales que había, pero es que mira que también había más tiempo. Porque, por ejemplo, tú te pones a mirar, digamos, los libros, cómo eran decorados, los monjes, es decir, había una gran cantidad de tiempo. Cuando yo les hablo a mis estudiantes de un festín en la Edad Media, podían durar 4, 5, 6 horas.
Y la etiqueta en un momento, digamos en el medioevo, consistía en que sacaban las bandejas, todo el mundo se ponía de pie, se hacían una pequeña reverencia y se daban 2 besos y comían. Esto lo hacían cada vez que salía un plato. Entonces, imagínate cuánto tiempo duraban. Entonces los alumnos me dicen, uy, no, pero eso deberían durar muchísimo tiempo. Y yo, pero es que, ¿qué más había que hacer? No había internet, no había luz, no. Entonces la gente disfrutaba pues de la compañía de los demás, ¿no? Entonces de la presentación de los platos, porque generalmente eran las personas pudientes o el señor del castillo o el rey el que podía pagarse este tipo de festines, no la persona del común. Entonces mira que siempre existen 2 historias, digamos la de los reyes, la de las personas acaudaladas y la del común. Entonces, por ejemplo, si yo les hablo de la historia de Versalles, pues esas extravagancias y esas cosas tan maravillosas, pero no era lo mismo para el pueblo, porque el pueblo a veces no tenía lo mismo que tenía el rey, vivía en unas condiciones muy precarias. Entonces siempre hay 2 historias. Yo pienso que el protocolo y la etiqueta obviamente han cambiado, hay cosas mucho más sencillas, pero, es decir, cambia pero no desaparece. Los buenos modales siempre seguirán vigentes. Y yo pienso que la sociedad de hoy necesita como ajustarse de nuevo a ciertas tradiciones y ciertas cosas que se han perdido, digamos, el respeto, la educación, respetar la jerarquía, digamos, a las personas mayores. Sí, es decir, cambia, pero no desaparece. Para muchos, este tema resulta molesto en el sentido de que sienten, digamos, que hay actitudes de alguna manera serviles frente al otro, que el tema, digamos, de la jerarquía es algo que ya debería no tenerse tan en cuenta. Sin embargo, es algo que para muchas personas es fundamental en la vida, mantener esos respetos, esas jerarquías, y esa amabilidad frente al otro, esa actitud de respeto frente al otro, sobre todo en el momento de comer. Mm, o sea, te has encontrado con esa resistencia en la gente, esa sensación de que ya no es fundamental utilizar la etiqueta en la vida normal, en la vida cotidiana. Pues mira, Oscar, que sí y no. Esa respuesta mía, sí y no. La gente, bueno, cuando yo dicto en universidades y que es una materia obligatoria, pues sí, a veces tú te encuentras con gente que, uy, qué pereza esto, no sé qué. Pero fíjate que luego cuando ya empiezan a ver el tema conmigo, ya empiezan a encontrarle la utilidad y después ya les encanta la clase. Eh, Pienso que la gente le cogió un poco de repelús a estos temas. ¿Por qué? Porque había muchas reglas que eran absurdas. Y que, es decir, yo digo, si ponemos 100 reglas y no vamos a cumplir sino 3, pues entonces pongamos 5 y de las 5 cumplimos 4, ¿no? Es decir, es un ejemplo. Pero había cosas que no tenían, es decir, que no tenían razón de ser. Por ejemplo, eh, en libros de etiqueta, yo creo que de unos 20 o 30 años, vas a encontrar que esa muestra de elegancia, dejar un poco de comida en el plato. No hay que comerse toda la comida porque van a decir que uno es un muerto de hambre. Y a uno le decían eso cuando iba a la visita antes de timbrar, no empiece a pedir, no sé qué. Y entonces la anfitriona lo recibía a uno y uno pues chiquito, pero ¿quieres algo? No sé qué. Y uno, no, no, gracias, no. Entonces eso no tiene sentido. Hoy en día la gente se puede terminar su comida, pues porque no estamos en tiempo de desperdiciar la comida y eso realmente es ridículo. Entonces, esa norma ya está Aparece. fuera de... Bueno, a ver qué otra cosa. Bueno, pues cosas como, por ejemplo, en el tiempo de Manuelita Sáenz y Simón Bolívar, la escupidera. ¿Te imaginas tú trayendo un recipiente para que los señores escupan el tabaco? Pues eso hoy en día no se usa. Por ejemplo, era impensable tener este aparatico para podernos comunicar y a que ahora tenemos que sacarlo de la mesa en cualquier momento. Eso era impensable. Entonces, digamos que la etiqueta sí tiene que avanzar, tiene que ser una etiqueta contemporánea y se trata de que sea universalmente aceptada.
No existe una etiqueta única y universal. Eso A siempre eso lo digo. era mi siguiente pregunta. Cada país tiene unas costumbres diferentes y esto está súper arraigado a su cultura, a su historia, a su tradición y también a su nivel socioeconómico. Eh, ¿Cuál sería el país top de la etiqueta en el mundo? O sea, ¿en cuál esto es normal y corriente? Es algo que se hace con total naturalidad. ¿Y cómo es en Colombia, por ejemplo? Aquí la gente sí realmente considera que las buenas maneras, tratar bien al otro, el respeto por los demás, es algo que vale la pena. O sea, ¿cómo es comparativamente? ¿Qué país va ganando y nosotros en qué posición estamos frente a eso? Bueno, yo no, bueno, es que los valores son diferentes, ¿sabes, Oscar? En cada sociedad es diferente. Aunque tenemos puntos en común, mira, cuando uno viaja uno se da cuenta que el ser humano, en vez de estar tan separado, estamos tan unidos porque hay puntos en común. La familia, el amor, el querer mejorar, el querer viajar, el querer conocer. Entonces yo creo que hay puntos en común. Digamos que los ingleses son conocidos por tener y mantener tradiciones. Pero si vamos a hablar de tradiciones, tuve la gran fortuna de ir a la India y en la India hay tradiciones que se respetan y que siguen respetándose. Por ejemplo, los matrimonios arreglados. O sea, los concertan las familias y todavía siguen vigentes. Y hay gente que dice, no, yo sí, sigo la tradición y es un matrimonio arreglado. Y te sorprendes tú de ver que son matrimonios, o sea, que se llevan muy bien. Entonces yo decía, mira, que eso es mantener su cultura y es parte de su cultura. Los Siendo ingleses completamente, también. digamos, desde nuestro punto de vista pues, criticable y, sin embargo son cosas que sabemos que con el tiempo van a ir desapareciendo, al paso que van las mujeres con los espacios que han ganado, gracias a Dios y por fortuna, van conquistando nuevas libertades y esas nuevas libertades van haciendo que cada vez su punto de vista, su decisión sea más respetada y más valorada. Mm. Así es, así es. Y bueno, con respecto a los colombianos, mira, te iba a decir también, México. México es un país súper nacionalista y que ponen, o sea, su cultura, sus tradiciones siguen muy presentes hoy en día, en la gastronomía, en la fiesta de los muertos, en el el 2 de noviembre. Entonces yo digo que eso hace parte también de una cultura, ¿no? El picante. Y nosotros en Colombia también tenemos, por ejemplo, lo que yo te decía, en Colombia somos muy familiares. Al colombiano le encanta atender, el colombiano tiene buena disposición. Yo sí sigo muy contenta viviendo en Colombia y pienso que en Colombia hay cosas maravillosas y que tenemos también nuestros defectos como otras sociedades, pero el colombiano es muy amable. El colombiano, a mí me encanta cuando viene un extranjero, se esmeran por atenderlo, por mostrarle. Somos muy queridos, como se dice. Es cierto, es cierto. ¿Quién estudia ahora con Marcela? ¿Quiénes son sus alumnos? Me imagino yo que hay de todo. Según lo que he visto, hay niños, adolescentes, militares, médicos, eh, o sea, de todas las profesiones necesitan en algún momento acercarse a la etiqueta y al protocolo. Mm, pero también están las comunidades, o sea, cualquier persona de cualquier estrato, eh, en la medida en que aprenda mucho más y tenga mucho más conocimiento acerca de cómo eh, acoger a otra persona, eh, pues está ahí Marcela, digamos, para poder eh, apoyar ese crecimiento y ese proceso. ¿Quiénes son? Hablemos un poco de esas personas a las que te enfrentas en cada una de tus clases.
a lo largo de todo este tiempo? Bueno, mis clases son, digamos que una aventura. La gente no sabe qué esperar. Me gusta mucho, digamos que soy apasionada de la historia y yo les digo a mis alumnos, la etiqueta. La gente siempre piensa etiqueta y piensa en la mesa. Es la primera imagen que les llega a la cabeza. Y bueno, no, abarca muchísimos temas más. Entonces les digo yo, es la etiqueta sin la historia es como comer en una mesa coja. Ay, no, a mí no hay cosa que me desespere que está tratando de comer en una mesa que está en desnivel. Entonces todos, les digo, ¿les gusta la historia? Entonces vamos a empezar con un poco de la historia. Y bueno, ¿quiénes son mis alumnos? Bueno, he tenido la fortuna de trabajar con niños, adultos, personas mayores, militares. Fui profesora en la Escuela Militar José María Córdoba, una experiencia que me marcó de una manera, digamos, en el corazón. Me encantó trabajar con los militares, aprendí muchísimo del protocolo militar, de la vida militar. Cuando yo llego a la escuela militar, recién había llegado de vivir de Canadá 10 años. Y bueno, tú sabes, Canadá es un ambiente muy, muy de libertad, muy relajado. Y llego yo a la escuela militar en donde veo el primer día a un cadete que le dice a un superior, permiso para hablar. Y yo me quedé aterrada y yo, permiso para hablar, Dios mío, ¿no? Es decir, para mí era un contraste. Y lo encontré un poco fuerte al principio, pero después empecé a entender toda la, digamos, la filosofía, la mística del militar, de la formación, de que en ese momento estábamos todavía en una guerra, en un conflicto. Entonces fue maravilloso, mira, de las anécdotas lindas que tengo y siempre la traigo a colación en mis conferencias. Siempre digo, bueno, vamos a empezar. ¿Cuántas maneras hay para comer? Y entonces la gente siempre, uy, muchas. Y yo, no, son 3. Entonces, con las manos, con los cubiertos y con los palitos chinos. Y entonces les digo yo a mis estudiantes, el que me traiga otra manera, yo le voy a poner 5, porque la nota máxima era 5. Y llega un muchacho y me levanta la mano y me dice, sí, profe, con la cédula. Y yo, ¿cómo así que con la cédula? Y entonces me dice, sí, porque cuando uno está en campaña, pues si tiene que coger alguno, coge el carnet o la cédula, cualquier cosa y se va comiendo las cosas. Y yo me quedé aterrada y yo, pues obviamente sí es otra manera de comer, pero pues obviamente no en una clase de etiqueta, pero sí era otra manera de comer. Entonces yo siempre les digo, miren que es decir, cada persona le aporta a mi clase algo, ¿no? Y entonces me fascinó esa historia y entonces yo le digo, sí, imagínate si tú estás en el monte, a mí nunca se me hubiese ocurrido sacar la cédula, pero ya lo sé, la cédula o el carnet. Bueno, con los niños pequeños, mira, tengo unas anécdotas divinas. Una vez a veces me los traían cuando se podían hacer las clases presenciales, me los traían llorando, a los niños sobre todo, que yo no quiero esta clase es para niños. Y bueno, lo dejaban y ya después no querían era irse, ¿no? Y entonces había uno que le gustaba mucho venir a la clase. Tengo otros niños que sí les gusta venir a la clase. Y entonces decía, ya había venido varias clases y les decía a los nuevos, bueno, es que aquí hay que comportarse muy bien, pero con toda propiedad decía, y hay que tener cuidado, porque en esta casa todo es del siglo pasado. Y yo me quedo mirando y yo le pico el ojo y le digo, y la profesora me dice también. Y yo, pues claro, tenía la razón de que todo era del siglo pasado, ¿no? Y hubo otro también, otro niño. Curiosamente son con los niños, que son a veces como más, ¿no? Entonces le pongo yo la mesa, me encanta el mantel blanco, su servilleta blanca, y entonces vamos a comer. Y el niño mira, y yo lo estaba también mirando, y entonces empieza a mirar todo y ya empieza a comer, pero a él se le olvidó bajar su servilleta. Entonces yo estaba mirando y se ensucia las manos y llega un momento en donde mira la servilleta que está a su lado izquierdo, mira esto y para no ensuciar la servilleta opta por hacerse esto para no dañarle. Y yo decía, mira, era lo que yo te decía, mira que el ser humano nace bueno. O sea, el niño decía, bueno, me traen donde esta señora, donde todo está blanco, impecable, pues ¿cómo voy a ensuciar esta servilleta? Y yo le dije, no, bajas la servilleta y te limpias que está para eso. Pero yo en su buena fe decía, no, yo no le voy a manchar la servilleta a esta señora. Entonces yo digo, mira que el ser humano es lindo, y después veo uno de esos muchachos
allá dañando todo en Transmilenio, dañando, o sea, haciendo desmanes, y yo decía, mira, y este niño tan lindo, cuidándome la servilleta, y otro día a otro se le regó algo en el mantel, y yo, ay, mi mantel, y entonces pero yo no dije nada, y se fueron a jugar, y entonces después viene y me dice, Marcela, fue sin culpa, ¿me perdonas? Y yo, no hay problema. Sí, Entonces, tal vez si la gente tuviera un acercamiento más fuerte y mucho más, digamos, en una edad más temprana, un acercamiento más temprano a, a los modales, qué sé yo, al respeto por el otro, el caso, digamos, de la servilleta. sí, divino. Tal vez a futuro, cuando las personas crecieran, tendrían muchísimo más consideración por esas cosas que son ajenas. Por ejemplo, traes a colación el tema del vandalismo, y eso es algo que estoy completamente seguro que para el gran, para el grueso de la población es algo reprochable, porque es un bien público que todos quisiéramos ver en perfecto estado y utilizarlo de la mejor manera posible. Y hay gente que no lo hace. Bueno, hay muchas razones por las que se llega a eso, muchas razones sociales y económicas, pero, pero de pronto si la gente tuviera más esa educación frente a respetar no solo la vida del otro, sino el entorno del otro y también el entorno de todos, veríamos mucho menos actos violentos en el mundo. Sí, mi respuesta es sí. Y mira también el hecho de compartir y, por ejemplo, a veces yo veo a los niños y pues desde pequeños, ¿no? Por ejemplo, una vez estábamos en un escenario y entonces había unos y yo decía, uy, desde tan pequeños y ese gran ego, ¿no? Y entonces la una empujaba a las otras para ponerse ella enfrente del escenario, ¿no? Entonces tú vas viendo que hay caracteres, o sea, hay maneras de ser. Y entonces yo digo, no, pero pues no todos somos iguales, no a todos nos gusta lo mismo, no todos vamos a hacer lo mismo. Pues una cosa de colaborar y es otra cosa con las redes. Mira, yo, bueno, a raíz del COVID tuve que empezar a hacer las clases virtuales, te estaba comentando, bueno, toda la experiencia que le ponen a uno una cámara enfrente y por más de que sea, no sea tímido, pues intimida, bueno. Y los comentarios en las redes, yo digo, es que es sin piedad, qué cosa tan fea. Y yo decía, pero es que es decir, como no lo puedes decir cara a cara, pues se envalentonan y dicen una cantidad de cosas y yo digo, es que no tienen piedad, no tienen misericordia con las otras personas. Yo decía, entonces yo digo que como crear eso, yo digo, no, es que no es bonito pues decirle a alguien cosas feas, si a uno no le gusta, uno mejor se queda callado. Entonces es también como enseñarles esa manera de la diplomacia, de que bueno, pues puede que no sea de mi gusto, pero yo no voy a decirle, este es, bueno, mejor dicho, todo lo que se dicen y se insultan por las redes que a mí me parece terrible. Y los influencers, porque me decían, bueno, tienes que entrar en las redes. Entonces contraté unos, bueno, no, finalmente no los contraté porque yo decía, antes empezaba, pero es que vas a ser una influencer, y a mí eso me sonaba como adolescente, y yo, pues yo ya no soy una adolescente, pues yo soy una señora. Entonces, bueno, pero necesitas más followers. Y yo, que no tengo followers, yo tengo son estudiantes. Entonces, bueno, y me empezaban a decir, tienes que poner un contenido que tenga, que cause controversia. Y yo, pero ¿qué contenido puedo yo poner que cause controversia si lo que enseño es como los buenos modales, la mesura, digamos, aprender a veces uno tiene que aprender a estarse callado, que, ¿sabes? Mantener como la diplomacia, los buenos modales, evitar el conflicto. No, entonces realmente no, no pudimos trabajar juntos porque yo decía, no, no se ajusta a lo que yo quiero que la gente vea en mi página, que es, bueno, no estamos como en la paloma que yo te decía que a mí me encantaría recibir una carta de amor en una paloma, pues mis estudiantes se reían, porque pues eso ya desafortunadamente ya nadie lo hace, ¿no? Pero, pero digamos, es decir, volver como a los buenos modales, como a la cortesía, como decir una cosita bonita, hacerle sentir a alguien bien. Entonces, mira, los estudiantes no saben. Estos chicos, yo a veces, ayúdame con esto que no puedo, y son unos haces con los computadores, con todo eso. Y les ponía yo el ejercicio de, vamos a hacer
una carta de agradecimiento, una tarjeta de agradecimiento. ¿Ustedes saben qué es un Bristol? No, pues no sabían que era un Bristol. Entonces yo decía, bueno, vamos a escribir una tarjeta de agradecimiento después de una cena. Y todos, y con el servicio. Y yo, bueno, ya están, ya pasó. Y pero es que, ¿qué ponemos? Que gracias. Me decían, pues que gracias. Y yo, no, pero pues, es decir, hay que ser un poco más elocuentes. Entonces no encontraban las palabras. Y yo decía, mira, no se saben presentar. Yo, pero muchachos, mire, hagan esto, lo otro. Es decir, no, se ha perdido tanto como de esa sutileza, de esa fineza, de esas costumbres, no sé, digamos para enamorar, lo que yo te estaba diciendo. Generalmente lo que hace, o lo primero que uno aprende, que siempre conserva para el resto de la vida en cuanto a lo que podría llamarse etiqueta y protocolo, es decir buenos días o buenas tardes o buenas noches y decir gracias. Y llega hasta ahí. De pronto, si sabes más o si te enseñaron más en la casa, pues entonces de pronto no limpiarte no con la servilleta, no limpiarte con la camisa, saber usar los cubiertos y, y no mostrar la comida cuando estás masticando, no hablar con la boca llena. Creo, no sorber la sopa, ese tipo de cosas. Pero ahí se queda el conocimiento que te dan en cuanto a etiqueta y protocolo. ¿Qué más tiene que saber la gente? ¿Qué es prioritario? En el mundo de hoy, perdóname, Oscar. ¿Qué nos quedó faltando por saber, aparte de esto? No, mira, yo te lo dije al principio. Espérate que te oigo como mal. ¿Ahí? ¿Vuelve a hablar? Ahora sí, ahora sí. Sí, ya volviste. En el tema del protocolo y la etiqueta no es solamente parte de los modales en la mesa. Mira que el protocolo y la etiqueta están presentes en todas las actividades que un ser humano desarrolla, digamos ya en la parte empresarial, cómo dirigirse a sus jefes, cómo debe ser el trato entre empleadores y subalternos, digamos, cómo debe ser la comunicación escrita, cómo se usan la tecnología de manera correcta, el WhatsApp, bueno, las conferencias ahora virtuales, digamos, en la parte de gobiernos e internacional, los usos y las costumbres internacionales, qué se usa, qué no se usa, las banderas, la colocación en, digamos, hay dos líderes, o sea, dos presidentes, o un primer ministro y un presidente, o un rey o una reina, cómo se ubican, cómo debe ser la cuestión para las fotos, la precedencia, quién entra primero, entonces todas esas cosas, digamos, quién extiende la mano primero, quién comienza. Lo vemos permanentemente en las redes. Un personaje como Donald Trump, que se salta el protocolo, pero de una manera olímpica y se vuelve pues sujeto de burlas en todos los ámbitos. Y eso nos pasa a nosotros también, digamos, con nuestros dirigentes. En ese caso particular de estos personajes que son los que nos representan a nivel nacional e internacional, que de alguna manera deben ser los modelos a seguir, entre comillas. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo los asesoran a ellos? ¿Quiénes están encargados de manejar la imagen y el protocolo de estas personas que son bastante influyentes y que aparte de eso, de verdad, son la imagen de un país completo, de una nación completa frente al mundo? Bueno, cada país tiene su oficina de protocolo y digamos aquí la Casa de Nariño también tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene su oficina de protocolo y la Casa de Nariño también su jefe de protocolo y la Casa Militar, esto en Colombia. Cada presidente o cada jefe de gobierno tiene su propio protocolo, es decir, su propia jefe de protocolo y es él el que coordina, digamos, en una visita de Estado, va con una avanzada, se prepara, es decir, todo está fríamente calculado. Digamos que el protocolo lo que nos da es la organización. Hay gente que me dice, ay, pero eso es complicar las cosas, y yo no. Lo que tú me decías con respecto a la jerarquía, el protocolo lo que hace establecer es un sistema jerárquico,
querramos o no querramos, siempre va a haber un sistema jerárquico. Y yo entonces para explicarle a mis estudiantes es, bueno, vamos a suponer que tenemos una entrada en A y que máximo por ahí nos caben 4 personas. Si somos 500, tiene que haber 4 que van a entrar primero. Y tienen que, es decir, hay unos que van a entrar de 500 o de 250. Entonces, yo digo siempre, hay una jerarquía. Y digamos, esta frase de edad, dignidad y gobierno, eso nunca pasa de moda. Entonces, por ejemplo, la etiqueta era muy estricta cuando yo empecé en la universidad. Nos enseñaba la doctora Margarita Zuleta, que ya falleció hace como unos 3 años, y ella nos enseñaba el protocolo de la reina Isabel. Y hace poco, bueno, hace unos 3 o 4 años, ¿no? De verdad, yo vi un artículo en donde decían que la reina Isabel había invitado, creo que fue a un jugador de fútbol, que era destacado y lo había recibido, y estaban en la mesa y ella estaba conversando con la persona que estaba sentada al lado derecho de ella. Y el jugador estaba sentado al lado izquierdo y el jugador le fue a hacer conversación y la reina Isabel le dijo que esperara un momentico, que ella siempre empezaba conversación con la persona que estaba sentada al lado derecho porque tenía más jerarquía que él. Y salió el anuncio y yo me acordé de la doctora Zuleta porque de verdad la etiqueta nos dice durante el primer plato, usted hace conversación con la persona que está a la derecha y en el segundo con el de la izquierda, así nadie se queda sin conversación. Pero pues eso es solamente la doctora Margarita Zuleta y la reina de Inglaterra. Entonces lo que yo aprendí, pues yo se los cuento a mis estudiantes a manera de información, yo les digo, for your information, entonces empiezan a molestar, espere que no le toca a usted, y yo, ay Dios mío, entonces, pero son reglas que, es decir, que a mí me las enseñaron, pero pues no, hoy en día ya no aplican, es decir, puedes hacer conversación, no vas a hacer conversación como si tenemos una mesa de 50 puestos con el que está pues en el puesto, no, con tu entorno, pero pues digamos que sí, los ingleses sí son muy estrictos, y mira que hay, y a los que les gusta el tema pueden buscarlo. Yo sufría en ese ejemplo porque además se ponen los ejemplos de todas las cátedras de protocolo, de ceremonial, la visita de Estado que hizo el presidente Obama a la reina de Inglaterra. Y está el presidente Obama, pues en el banquete van a hacer el momento del discurso. Entonces, siempre hay el brindis, perdón. Entonces hay un discurso y se levanta el vaso la copa para hacer el brindis. Y entonces el presidente Obama mira el error que se cometió y en ese nivel, porque es que a veces la gente da por sentado las cosas y yo no, aquí hay que ir a la minucia. Cada minuto tiene que estar en una visita de Estado, es decir, qué hace, qué no hace, a dónde se mueve, le recibe la espada, es decir, todo. Y el presidente Obama se pone de pie y dice que un brindis a su majestad la reina. Y nadie le dijo a él, y yo, pues la gente no, el común de la gente no lo sabemos, que en las cenas de Estado está la banda, o sea, la orquesta para tocar los himnos. No todos, pero sí un extracto del himno. Y se levanta el presidente Obama, levanta su copa y empieza a hablar y empieza a sonar God Save the Queen, el himno nacional. Y él termina el brindis y se voltea para brindar a la reina y todo el mundo de pie, pues firme en el himno nacional, tú no vas a levantar tu vaso, ¿no? O la copa, o lo que sea. Y entonces él pone el vaso de nuevo y se pone así. Y entonces después la reina de Inglaterra, entonces después explicaban que es que el decir God save the Queen, to Her Majesty the Queen or the King, según el caso, si es de rey o reina, es como el switch para que la banda empiece a tocar. Y entonces nadie le dijo al presidente. Entonces eso salió, se le burlaron de todo. Y entonces yo decía, a mí no me hubiera gustado ser ni el jefe de protocolo de la Casa Real, ni el jefe de protocolo de la Casa Blanca, porque pues mira que fue una cosita tan, es decir, un detalle y ya pues se empañó la visita y sí, está el video. Entonces... Pues, aquí en Colombia durante muchos años se usaba en los colegios La urbanidad de Carreño, era un libro que no podía faltar y de un momento a otro desapareció. Desapareció de las aulas. Eso dejó de ser importante dentro de las políticas del Ministerio de Educación. Ya, pues, como para qué, ¿no? O sea, con este presupuesto que tenemos, pues, ¿para qué le vamos a enseñar a la gente convivencia, civismo? O sea, no,
¿no? Entonces cambia por completo esto y desaparece. Yo soy de los que considero que la educación es la base fundamental de cualquier sociedad y, y, pienso que el buen trato hacia el otro también es fundamental. Y no solo hacia el otro, sino, vuelvo y reitero, hacia el medio ambiente, hacia la infraestructura de la ciudad, eh, hacia todo, hacia cualquier manifestación de vida, eh, en fin. ¿Por qué cree que desapareció eso del pensum de Colombia, de un país que necesita mayor convivencia, mayor respeto? Hoy en día hablas de este tema y te ponen caritas feas. Ya aquí la veo, vi una como de agresivo, como de qué tema tan nada que ver. Mucha No, gente, sí, o sea, hay mucha gente viéndonos, pero también hubo gente que se atreve a poner una cara fea pues no pasa nada. O sea, para mí, no sé ni quién es, pero es lo primero que se le viene a la cabeza. Reaccionar de manera negativa frente a un tema que es de alguna manera fundamental, respetar al otro. Si yo te respeto a ti, espero respeto tuyo hacia mí. Si tú tienes una cantidad de temas que puede que yo no comparta, ¿por qué tengo que irme hacia ti de forma agresiva? No estamos ya educados para eso. ¿Qué pasa? O sea, yo no sé, o sea, yo a veces pienso también que es como, digamos, el cambio de la sociedad, ¿no? Digamos, a veces también, yo digo, cuando ya a veces lo que yo veo es que los niños a veces están mucho tiempo solos porque los dos padres tienen que trabajar. Entonces, a veces están solitos, no hay tiempo para sentarse en la mesa y tener una conversación, siempre o les ponen el iPad o no sé, no sé a qué obedece, pero a veces yo digo que lo que está de moda a veces es unos ejemplos horribles en las redes sociales que yo digo, bueno, ¿y cómo permiten esto? No, no, es decir, habrá gente que piensa que esto, mira que hay gente que también me dice, ay, pero eso es como me dijeron un día, estrato 17. Y yo les dije, mira, yo no, te voy a decir una cosa, sí, ¿no? Yo le dije, a veces, desafortunadamente, la educación es inversamente proporcional al dinero que tenga la persona, en algunos casos. No estoy generalizando, entonces se quedan, ¿no? Es decir, a veces cuando yo también puedo ser bastante así, y hay gente, ay, pero eso es complicar las cosas, y yo, no es complicar las cosas, es simplemente unas reglas de convivencia, digamos, de no molestar al otro, digamos, por ejemplo, en el comedor. Yo les digo, tenemos que evitar hacer el menor ruido posible en el comedor. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a espadear así con tu plato, imagínate si son 500 platos, pues la gente sale sorda, entonces pues hay que tratar de hacer el menor ruido posible, tener una conversación agradable, lo que tú me decías. ¿Cómo una persona puede dañar una cena? Por ejemplo, siempre la etiqueta nos dice, evite temas de sexo, política y religión. Entonces la gente, ¿y entonces de qué hablamos? Pues del clima. Yo le digo siempre el clima, pero si tú sabes que hay alguien que se va a molestar por ciertos temas, pues entonces no los toques. Digamos como tratar siempre de armonizar, y pues también darle gusto al anfitrión de que si se tomó el trabajo de organizar una cena, que todo el mundo pueda estar contento, pueda estar disfrutando, ¿no? Entonces, yo digo que son pequeñas, mira, lo que yo enseño son como pequeñas cositas que pueden hacer una gran diferencia en una persona. pues yo como lo entiendo es que esto hace parte fundamental de crear buenos momentos, de crear buenos recuerdos, de crear buenas experiencias, no de quitar la espontaneidad tampoco, no de ser rígidos, no se trata de eso, se trata de saber que hay momentos y lugares para todo. Eh, no solamente se utiliza la etiqueta y el protocolo para la comida, ¿no? La gente lo ve complicado porque generalmente se muestran, como mostré en las fotos anteriores, 20 copas que la gente no sabe para qué se utilizan, y 5 vasos, y no sé cuántos tenedores. El día a día no es así.
El día a día es normal, es sentarse a comer con tu pareja o sentarse a comer con tu familia, con tus hijos y recuperar esos espacios íntimos donde lo que se tiene que generar, como lo decía anteriormente, son buenos momentos y buenos recuerdos. Pero en el día a día no está pasando. Tienes toda la razón cuando lo dices. Eh, esta carrera eh, en la que vivimos ahora ya no nos aleja de eso, pero por lo menos el fin de semana, que la gente sí tiene la oportunidad de comer, que se junta, generar esos buenos momentos es fundamental, es súper importante. Y lo que tú mencionabas, Oscar, al principio de la charla decías que la etiqueta, a veces la gente confunde porque no saben exactamente qué es la definición de protocolo y de etiqueta, de urbanidad, de costumbres, de cortesía. Lo ponen todo como un sinónimo, pero cada uno tiene una definición y se Todo el mundo diferencia. una etiqueta, lo relaciona instantáneamente, tal vez es que el nombre es un poco elevado, pensaría yo. Porque instantáneamente lo asocian con un corbatín, con, yo qué sé, con guantes blancos, con manteles con cubiertos de plata y con mucha parafernalia para poder comer. Y no hay tal, o sea, esos son casos Sí y no. específicos de eventos súper puntuales, pero está el día a día, la cotidianidad. Claro, ¿no? Desde la manera como tú saludas a la gente en tu entorno. Yo les digo, bueno, buenos días, con una sonrisa. Bueno, y para contestarte la pregunta, sí, el protocolo debe cambiar la personalidad del individuo, no. Es un no rotundo y categórico. Lo que trata el protocolo y la etiqueta es ajustar al momento y al momento y a la situación, pero no debe cambiar la personalidad del individuo. Hay gente que me dice, mira, me sucede esto y esto a veces no me gusta, por eso es que a veces no me gusta decir lo que hago porque cuando voy en un avión o en algún lado, bueno, yo siempre hago conversación. Entonces la gente, bueno, ¿para dónde vas? Y yo no. Y entonces la gente súper tranquila. Y cuando yo digo, no, soy asesor en protocolo y etiqueta, no sé qué, ¡ay! Y entonces nos pasan la bandejita de comer, ¿no? Que en el avión, pues, es con esos cubierticos, ¿no? Entonces empiezan, ay, pero discúlpame. Y entonces ya son como prevenidos que yo voy a empezar a juzgarlos como comen. Y yo no, una persona, así yo sea profesora de etiqueta y yo veo que tú estás comiendo mal, yo no te voy a decir nada, pues porque muy mal educada yo venir a decirle, uy, usted no sabe, no, pues si ya eres mi alumno, pues ya hago las correcciones correspondientes, pero no, mira, y la gente precisamente por esto, eso y esos comportamientos fue que le cogieron repelos a estos temas. Ay, es que eso es esnovismo, eso es para estrato 17, eso yo no lo necesito. Y lo que tú dices, se necesita todos los días y en cualquier momento, no todos los días. Y entonces cuando yo pongo mi mesa muy linda, la gente me dice, ay, ¿y usted come todos los días así? Y yo, no, no todos los días. Sí me gusta poner mi mesa bien puesta con los cubiertos como deben ser, pero pues no saco todo. Y entonces a veces por molestar también en un barbecue, bueno, ¿y cuál es el protocolo acá? Y entonces yo les digo, para empezar, nunca se habla de protocolo en la mesa, hablamos desde etiqueta en la mesa, no se habla de protocolo en la mesa. Y con los 1000 cubiertos, y yo, pues no saben nada de protocolo porque máximo se ponen para 6 servicios. Si son más de 6 servicios, serán los meseros quienes van aportando los cubiertos a medida que van cambiando los platos. Entonces, fíjate que hay que luchar contra cosas que no son, porque, y mira que la clase mía no es solamente unos cubiertos. Empezamos a hablar sobre la historia, empezamos a analizar por qué en cierto lugar del mundo se hacen ciertas cosas, por quiénes fueron colonizados, cuál es la historia, si tienen una religión, si hay algunas costumbres. Entonces yo digo, mira, hace un todo. Entonces digamos que mis clases mezclo lo que yo estudié y luego, que no te dije, yo me especialicé en el 2010 como consultor de protocolo, oficial de protocolo en el Protocol School of Washington, que ahí fui ya donde hice mi especialización y ahí estuve con personas de distintas partes del mundo, del Asia, y entonces tú ves que el protocolo no es universal. Digamos que tú tratas de enseñar algo que es estándar y que va a ser bien aceptado en todos lados. Pero, por ejemplo, tú decías de no sorber.
Y si tú vas a la China, obviamente no es un sorbido que nos deja, no, pero sí hacen un poquito. Y Ujú. levantan la taza y meten un poco la cabeza. Pero ya, digamos, estuvimos en un viaje en Asia y vimos una persona que yo pongo la foto y se las muestro a los niños. Y los niños, parece un perro metiendo la cabeza. Y yo, en la China a veces hacen eso, pero es que esta persona ya estaba exagerando. Entonces enseñarles que a donde fueres, haz lo que vieres y que uno no importa su cultura a dónde va, sino se trata de adaptar lo mejor posible a la que nos recibe. Es como alguien que viene a Colombia y empieza a criticar todo, pero es que no me gusta esto. Entonces yo digo, bueno, pero entonces, ¿qué hace aquí? Entonces yo digo, es ese proceso de adaptación y ahora que estamos tan unidos por la red y todo, entonces pues uno ve muchas cosas y hay gente que me dice, bien internet esto y yo, la fiabilidad de las redes, hay de todo. Entonces hay cosas que sí, hay cosas que exageran. Eh, por ejemplo, lo que hace todo el mundo con el té, las niñas llegan y me suben el dedito y yo, ese pinky no se sube. Yo no sé de dónde salió digamos, no sé, que se conectó antes. El dedo estirado siempre ha sido como un sinónimo Pero de... no, eso no se No, hace. no, no, exacto. O Y sea, entonces yo decía, pero mira, se inventan cosas. se quedó en el imaginario de la gente. O sea, Es es correcto. de dedo estirado. Además, mira, otra cosa, y cuando empezamos a hablar de la etiqueta pura, porque existen también puristas del protocolo, yo te digo, hay gente que es muy cuadriculada y no esto, y yo digo, no, hay que adaptarse a la situación, si no, nadie va a querer tomar una clase de estas, entonces es algo un poco más dinámico, de acuerdo al tiempo que vivimos, ¿no? Pero, por ejemplo, nunca se dice bon appetit ni buen provecho en la etiqueta formal. Y entonces la gente, ¿y entonces qué decimos? Y yo nada, simplemente empiezan a comer. Entonces a veces si yo sigo las reglas de etiqueta tal y como los puristas dicen, la gente va a decir, y por esta señora es muy antipática, porque hay cosas que no se dicen. Por ejemplo, nunca esperas en el primer plato, pero cuando ya te traen el segundo plato, si no han servido a todos, no se espera. Puedes empezar a comer. Entonces, es decir, tiene sus matices. Digamos que digamos, cada regla tiene su excepción. Entonces, cuando dicen, es que quebró sí, rompió el protocolo. Solo. Pero rompió el protocolo, pues es que a veces que un rey o alguien se le escurre una lágrima porque se le murió a alguien, pues obviamente no va a poder ponerse como una plañidera a rasgarse las vestiduras, pero pues está el ser humano. Y mira, un ejemplo que nos dieron en el Protocol School of Washington, que yo me quedé aterrada, o sea, es impredecible porque el ser humano es impredecible. Estaban organizando, creo que era un campeonato importante de fútbol americano en los Estados Unidos. Y llevaron una niña prodigio que tenía una voz maravillosa de esos cantantes de televisión, de estrellas, y la llevaron para que cantara el himno nacional. Bueno, la criatura tendría como 12 años, le da un ataque de nervios y ya faltando 5 minutos para salir al escenario, ¡pum!, se desmaya. Y entonces el pobre jefe de protocolo organizando eso tuvo que conseguir una pista en un minuto y ponerla porque la niña no pudo salir a cantar. Entonces yo decía, mira que a veces, es decir, no trabajamos con máquinas y las máquinas a veces también fallan, pues el factor humano también. Entonces, pues los nervios, digamos, a mí me parece eso terrible cuando a las reinas de belleza después se equivocan o dicen algo y después se las crucifica. Yo digo, es que no es fácil, no es fácil. Es decir, el mundo hoy en día es ¿cómo se dice? Tan atroz, tan fuerte, tan sin misericordia, sin cariño, que yo digo, no, es que tenemos que volver un poco a eso, a como, ¿no? Es decir, ser un poco más suave en decir las cosas, lo digo, es muy difícil. Yo digo, gracias a Dios no soy adolescente hoy en día porque es que las redes sociales son terribles. Yo con ese curso que tuve con esos muchachos de marketing, yo no podía creerlo. Yo decía, lo que me están diciendo es totalmente, es decir, erróneo, crea contenido y si te ponen cosas feas, pues eso también es bueno. Y yo, ay, no, pero yo no quiero que me pongan cosas feas. Pues que si no le gusta, no ponga nada, o, ¿sabes? Pero, Sí, sí, es eso. Y mis hijos me dicen, es que hay que ser duros. Y yo, pero no, yo digo, no. Es decir, a mí no me parece.
hay un tema muy bonito detrás de todo el trabajo de Marcela, y es el trabajo que ha podido hacer con comunidades. Y aquí se demuestra cómo en estas comunidades reciben también toda esta información y la disfrutan tanto. ¿Cómo fue esto? ¿Y ellas en qué trabajaban? ¿Cuál era su día a día y por qué les cayó de perlas toda esta información? Bueno, esto fue mira que la vida a mí me ha premiado con unas oportunidades maravillosas. Me voy a vivir al Canadá y bueno, de adopción soy canadiense, pero a mí me da una risa cuando yo digo que soy canadiense, todo el mundo me mira, ¿ah? Y yo, sí, de adopción. Se hizo en el Colegio Mayor con el Colegio Mayor de Bolívar una jornada que se llamó la Semana del Canadá y habían unos proyectos sociales que este era Colombiatón y un proyecto de turismo, turismo comunitario. Comunitario. Exactamente. Entonces el barrio Colombiatón tenía estas señoras y cada una tenía su proyecto. Había una que quería poner una peluquería especializada en las trenzas. ¿Por qué? Porque la historia de las trenzas y del turbante de las mujeres negras viene desde la época de la colonia. Entonces nos explicaban todo, luego me peinaron, otras iban a poner, hacían sus artesanías, otras iban a poner un restaurante. Entonces se les dio la capacitación para que, y se iban a poner su pequeño hostal, porque la idea era abrirlo a otro tipo de turismo. Entonces aprender cómo servir la mesa, cómo atender al cliente, es decir, toda la formación que tú le das que tú puedes dar en un hotel normal. Entonces se les dio esa formación y mira, eran maravillosas y lo acogen muy bien. Entonces yo digo que, bueno, depende del grado que tú tengas de interés de salir adelante, es que tú tomas las herramientas que te dan, o lo desechas o lo tomas, ¿no? Y con ellas fue maravilloso, unas mujeres fantásticas. Entonces, como dicen por ahí, espero no equivocarme, aprende el que enseña y enseña el que aprende. Entonces ha sido maravilloso, maravilloso. Así es, y ahí estamos comprobando que el conocimiento que tengamos nosotros en la vida nunca sobrará, sea el que sea. Aprender de los demás, aprender de las profesiones de los demás, de las experiencias de los otros, tener la capacidad de oír, de analizar, de asimilar una cantidad de cosas que en principio nos pueden parecer ajenas, lejanas, innecesarias, pero que cuando las vemos a profundidad nos damos cuenta del potencial que tiene para cualquiera, para cualquier persona, el conocimiento y el conocimiento de las normas básicas de enfrentarse a ciertas situaciones y a ciertas personas. Y no se trata de ser, qué sé yo, sumiso, no se trata tampoco de ser reverencial, no se trata de perder la espontaneidad, se trata de conservar de alguna manera un orden y una estructura dentro de todo lo que se hace para así generar buenos momentos. A eso me refiero yo y retomo eso que dije antes. Los buenos momentos son fundamentales, crear buenos recuerdos, buenas historias. Y eso lo hacemos respetando. Eso lo logramos respetando, eso lo logramos sabiendo que sí, que hay una persona mayor que necesita cierta consideración frente al ruido, por ejemplo, que es tan importante, qué sé yo, o sea, hay jóvenes de verdad que no se dan cuenta que los abuelos están enloquecidos con su música a todo volumen. Hay momentos para que hagan eso. Yo no sé, o sea, son tantas cosas que a la gente por convivencia le molestan y hay cosas que la gente agradece tanto cuando el otro las hace, que si le diéramos una mirada más profunda a esto, tendríamos un mejor mundo. Sí, Oscar. Y mira que hace poquito una de las niñas en la clase
yo les estaba enseñando. Bueno, y empiezo con Leonor de Aquitania porque me encanta y les hago ver a las niñas lo afortunadas que somos de haber nacido en este siglo, porque no se les daba educación a las mujeres, es decir, no tenían ni voz ni voto, y ella se impuso y abrió el camino, no solamente hacia las mujeres, sino y el refinamiento. Bueno, y entonces le digo a una niña, bueno, entonces cuando nos vamos a sentar en la mesa, pues no nos sentamos y no esperamos que el anfitrión o la anfitriona o los anfitriones lleguen a la mesa y nos indiquen, si no hay las tarjetas de mesa, en qué lugar tenemos que sentarnos. Nos paramos por detrás de la silla, bueno, todo. Y entonces, si hay un caballero al lado, nos debe correr la silla. Entonces, ¿cómo correr la silla? ¿Y qué le dices tú al niño? Pues claro, son niños pequeños. Y entonces, gracias. Y yo, pero no, pero mira lo que está haciendo la muñequita, porque yo les pongo muñecos. La muñeca se gira y le dice muchas gracias. Y el niño, el muñequito, que se llama Felipe, le dice, ¿me permites? Y entonces mira que ahí entra otra cosa que yo veo. Digamos, el feminismo mal interpretado. Mira, vi casos de hombres que decían, yo ya voy a dejar de ser caballeroso porque me regañan. ¿Usted cree que yo no puedo? O yo también puedo. Y les tiran la puerta y todo. Entonces yo decía, mira que se confunde lo que es la igualdad en términos, digamos, de trabajo, de salario, de oportunidades, con una cortesía que tienes con una mujer. Entonces yo decía, pues hay que agradecer porque si no, después por eso nos tiran la puerta. En serio. Entonces yo le decía, no, pues sí, es algo gentil que te está haciendo, no porque tú no tengas brazos, pero es un gesto de cortesía y hay que saber recibir los gestos de cortesía por lo que son. Es un gesto bonito. Yo le dije, obviamente yo, si veo que viene un señor cargado, no voy a decirle, oiga, ¿me abre la puerta? No, yo le digo, permítame, yo le abro la puerta porque usted viene ocupado. Pero si venimos los dos y él abre la puerta y me da el paso, pues yo feliz y yo, muchas gracias, muy amable, señor. Es decir, mira que las, digamos, El límite es muy delgado entre la cortesía y agradecer, no una cortesía de alguien que te ayude y sea contigo deferente, pues que tenga un buen... amable, sí, claro. Y hay gente que ve esto como si se estuviera viendo a la mujer como débil o menor, qué sé yo, por debajearla y en la lucha se ve eso, ¿no? Se ve permanentemente la confusión que hay frente a yo querer ser amable contigo y, y que me puedas malinterpretar. No sé cómo preguntar esto sin que suene mal, pero realmente la etiqueta, ahora que me hablas del feminismo, es un tema más de mujeres que de hombres. No sé, a nivel mundial, o sea, son más ellas las encargadas de la organización y de los buenos modales y que los hombres, o no, si es un acogido por los hombres. Claro, claro que sí, y en ciertas ocasiones, digamos aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay personal femenino y personal masculino, porque, digamos, hay culturas que, digamos, los saudíes y ciertas culturas musulmanas, a veces es mejor que las reciba un hombre, pues porque tú sabes que no tocan a la mujer, y es decir, consideraciones culturales. Entonces, sí, a veces es mejor, no, pero mira, es un puesto, digamos, son trabajos que lucen para los dos. Hay hombres que son maravillosos. Y mira que a veces el trabajo de jefe de protocolo no es solamente estar ahí divino, no, hay que correr mesas, hay que, digamos, coger una escoba y barrer si hay el tapete rojo. Es decir, eso es un trabajo multitask, multioficios. Sí, todo tiene realmente detrás de la etiqueta y del protocolo puede no haber mucho glamour. No. Mira que a veces es ser recursivo. Por ejemplo, una vez hubo una jefe de protocolo que iba a una ministra y se le enredó el tacón
y la ministra ya iba para una audiencia, y entonces la ministra, imagínate con tapón, entonces la jefe de protocolo fue y buscó entre sus colaboradoras una que tuviera el mismo número de zapatos y se los prestó a la ministra, a la señora. Menos mal que la señora aceptó ponérselos y entró y ya, pero es decir, es ser recursivos, y mira, y yo digo que realmente a veces meter la pata, todo el mundo mete la pata, pues porque no todos, ¿no? Y yo era bien mete pata, yo creo que ya con los años ya me he calmado, ¿no? Y entonces modera uno todo eso, pero la diferencia entre, digamos, la metida de pata con el brindis que nadie le dijo, es diferente y es excusable, o sea, ahí tiene una excusa a cuando tú haces algo con la firme intención de herir, molestar es decir, crear malestar. Malestar. Que alguien haga un comentario desobligante frente a una comida tradicional o lo que sea. A mí me lo hicieron una vez un francés. Le ofrecí en Canadá el maní, no, perdón, el maíz, el que llaman los peruanos cancha, y que es el maíz nuestro. Y entonces yo le ofrecí un poquito de aperitivo. Y me mira así y me dice, no, no, gracias. Eso lo comen solamente los animales. Y yo me quedé así y yo tomé una fuerte respiración porque no me gustó y estaba en mi casa. Y yo le dije, pues yo te voy a decir una cosa. La nutrición, puede que en Europa el maíz se le dé a los animales, pero de México hacia abajo la base de la nutrición es el maíz y nosotros sí lo comemos. Mira, todo el mundo se quedó callado y yo seguí, pero realmente tenía que decirlo. Entonces, mira que son esas cosas que, mejor dicho, tú mejor, si no tienes nada bueno que decir, mejor quédate callado, como yo le digo a mis hijos. Si no te gusta la persona, sea amable, pero no vayas a meterle allá la cizaña, porque es que no, es que realmente no tiene sentido. Yo creo que a todo el mundo le ha pasado y esa mala educación pues ha sido utilizada para molestar a todos. Yo creo que sin excepción, de verdad. Sin embargo, eh, nos damos cuenta que es un arma. Eh, la buena educación y la mala educación se convierten en un arma y en un arma letal de alguna manera porque puede dañar por completo a otra persona, puede generar un malestar completo en una reunión, puede lograr el objetivo de convertirse como en una especie de bomba atómica dentro, dentro de un lugar. Por supuesto, ¿no? Es que son comentarios a veces fuera no, y que lo hacen como con, ¿sabes? Con la intención de herir, de molestar, ¿no? Por ejemplo, Donald Trump a mí a veces me parece que es que él no tiene como un filtro y entonces como que se le salen las cosas, ¿no? Pero mira, yo siempre digo que uno puede cometer un error, pero la mejor manera de enmendarlo es como con una sonrisa y con su buena actitud de, bueno, voy a aprender, o no sabía, o si no sabes, pregunta. Entonces, porque yo digo, a mí me da terror cuando me presentan como experta, y yo, es que este tema es tan amplio que, bueno, hasta la fecha, y gracias a Dios, no me han corchado, pero si hay algo que no sé, yo digo, no, espérense, yo pregunto porque hay especialistas también, digamos, digamos, en Cancillería hay gente que sabe un montón sobre protocolo diplomático y todo eso, entonces, pues yo no, espérense, yo consulto antes de ir a decir algo que no es, pero no, el tema es divino, es una carrera maravillosa, además la gente se siente muy contenta y ganan seguridad en sí mismos, porque yo les digo, bueno, ya, cuando tú te sientes y vayas a un viaje, haces esto, haces lo otro, o gente que ha viajado, digamos, a países de Escandinavia y me dicen, ay, yo había visto los cubiertos puestos con la parte cóncava hacia abajo, pero no sabía por qué, y entonces ya ustedes saben la historia, y les cuento, y mira, para que cuando tú me dijiste algo sobre que la etiqueta es una palabra muy, digamos, muy complicada. ¿Sabes de dónde nace? Y estamos en este momento en un renacer de la etiqueta. Mira, la etiqueta, la palabra etiqueta nace en Francia y es etiquette. Y era el rey Luis XIV. Estamos con Madame Etiquette. Le encantaba el jardín, le encantaba sus jardines. Era un aficionado a la jardinería. Y entonces el jardinero
tenía una relación muy buena con el rey y arreglaba los jardines franceses, que son los que tienen diseño y se aprecian cuando están, o sea, más que es decir, cuando estamos en la altura, porque cuando estamos en el mismo nivel no, pues no se ven los adornos. Y el rey invitaba a la corte a disfrutar de los jardines. No, y eso quedaba hecho un desastre porque se pasaban por todos lados, mejor dicho, como gallinas por todo lado. Pasaron como 3 veces y el jardinero le dijo que él no podía seguir así, que trabajaba toda la semana y que en las visitas destrozaban todo. Entonces, entre los dos, idearon unas pancartas, o sea, una etiqueta que era un signo, una pancarta que decía por dónde debían tomar para llegar al palacio, disfrutar de los jardines sin dañar el césped, bueno, todo. Y eran indicaciones. Y entonces hoy en día también estamos aprendiendo una nueva etiqueta porque tenemos marcados los espacios que tenemos que tener entre una persona y otra. Esta mañana fui a la peluquería y decía evitar el contacto, no sé qué, lavarse las manos. Entonces también hay etiquetas, es decir, nos están dando las reglas y las normas y el camino que tenemos que seguir. Eso es la etiqueta. Y el protocolo, pues, es el conjunto de todas esas reglas. Pero hay protocolo empresarial, protocolo real, protocolo militar, protocolo deportivo, protocolo académico, el protocolo religioso. No, es que son una cantidad. Entonces, por eso te digo que el tema es, solamente la mesa es ínfimo. Pero y ahora un protocolo de bioseguridad impresionante y también está ahí. Y cuando alguien lo rompe, todos nos molestamos. Cuando nos llegan estos videos, por ejemplo, de un personaje en un supermercado abriendo las botellas de jugo y tomándoselas, o el que va sin tapabocas, o en fin, o sea, tantas cosas que pasan. Y nadie se da cuenta, o muy pocas personas me haces además caer en cuenta de eso, o sea, esta cantidad de etiquetas que tenemos que tener en cuenta para poder tener una convivencia sana y pacífica. Es fundamental. No, y mira, y hemos vuelto, yo cuando dicto las clases, yo digo, y esto fue antes del COVID. Por ejemplo, y lo hace la gente, pero instintivamente. Tú le pones un plato de sopa, sin importar si tiene mucho humo, que debe estar hirviendo, o si no tiene, la gente toma su cuchara y lo primero que hace, la sopla. Y yo, no, se sopla la sopa. Y uno de mamá, con el bebé, y le estaba pasando todos los microbios al bebé. Entonces la sopa no se sopla. Antes del COVID, por ejemplo, los europeos les encanta poner el frutero. Y yo me hice regañar por la que fue mi porque yo agarraba las uvitas y sacaba pues la uva y dejaba el chamisito, el racimo. Y entonces llega, me dice mi marido, mi ex marido, ay, mi mamá se va a poner brava, para eso hay unas tijeras de la fruta. Y entonces ella me regaló las tijeras de la fruta. Y entonces yo pongo en la clase, digamos, tú tienes un racimo de uvas en un buffet. Claro que los buffets van a tender a desaparecer, pero entonces si tú para tú tomarlo, que no se te vengan todas las uvas, tú lo que hacías es sostienes y jalas, ¿no? Pero no se debe tocar la comida que no te vas a comer. Entonces, por eso te ponen las tijeritas de la fruta y tú cortas el gajito y lo pones en tu plato. Entonces, no se toca la comida. Y los niños, pero lo que no saben es que yo me hacía regañar también de mi suegra, porque ¿cómo me vas a dejar? De verdad. Y el otro día yo diciendo lo mismo a Felipe, porque me arrancó las uvas se recomió 2 y me dejó y se veía o sea, que faltaban las uvas. Y yo, Felipe, me dañaste ahora para la clase, no sé qué. Entonces yo les digo que todo esto es aprendizaje, ¿no? Es decir, las experiencias que tú tienes, digamos, si has podido viajar, si te gusta investigar, a mí me apasiona la historia y entonces le encuentro un porqué a todo y les explico, no, es que esto no es porque sí, es porque pasaba esto, no, y las clases conmigo se pueden convertir en, no, y a la gente le gusta, mira que a la gente le gusta la historia, yo al principio, bueno, voy a... Sobre todo porque con el tiempo va entendiendo el porqué, de qué se trata y cuál es el verdadero objetivo de que exista esto. Y el propósito, ¿no? El propósito. Ya nos pasamos de la hora. Yo te lo advertí, te dije que no te ibas a dar cuenta, que cuando menos pensábamos ya estábamos más de
una hora de charla, en más de una hora de charla y tal cual, mira, vamos en casi 1 hora y 15 minutos. Se No, fue volando, así que vamos a dejar acá por hoy. Algún día retomaremos, hablaremos de la etiqueta post-COVID-19, por ejemplo, que sería un tema muy interesante. Así que pues vamos pensando en eso. Podríamos hablar de cómo realmente va a cambiar o cómo ya está cambiando la etiqueta y el protocolo a nivel mundial después de esta pandemia. Sería un tema muy interesante. Te voy a contar un poco de los saludos que te mandaron, Gustavo García desde Puerto Rico, Odette Ferré, obviamente, que está ahí siguiéndonos. Tu mamá, Lucía Galán de Barragán, dice, saludos, hija, muy bien, felicitaciones, temas muy acertados. En fin, estuvieron siguiéndonos, la gente interesada en este tema, que para muchos, como lo decía al principio, es algo que se puede pasar por alto, que no es necesario, que, mejor dicho, que es algo con lo que podríamos no vivir, y es un gran error. Tal vez etiqueta y protocolo es un nombre que como no sabemos de dónde viene, de dónde proviene, lo sentimos un poco lejano, lo sentimos un poco rimbombante y lo sentimos un poco estrato 70 y no hay es algo que nos compete a todos, absolutamente a todos, sin importar la proveniencia, sin importar el país, sin importar la cantidad de dinero que tengas en los bolsillos, sin importar que seas tal o cual persona. La convivencia pacífica, la forma en que nos acercamos a las demás personas, la forma en la que tratamos a los demás, la forma en que nos tratamos nosotros mismos, porque inclusive la etiqueta tiene que ver con nosotros mismos, con nuestra apariencia y con nuestro amor propio. Un tema realmente apasionante del que hay mucha tela para cortar. Muchísimas gracias, Marcela. Marcela Barragán. Oscar, muchas gracias por darme este espacio. Me encantó compartir y bueno, pues cuando necesites me puedes invitar de nuevo. Estamos pensando en lo que te dije, que fue muy interesante. A todos los que estuvieron ahí con nosotros, acompañándonos, mil y mil gracias. Ya saben que los invito desde hoy a que se conecten el viernes. Estaremos con Juan Carlos Echeverry, uno de los tenores colombianos con más proyección internacional, un cantante lírico excepcional que tiene historias maravillosas para contarnos. Eso va a ser este viernes entrante. Gracias a Odette Ferré, Arts and Culture Management, por crear este espacio, esta unión de gente en la que estamos hablando de tantos temas de interés para muchos. Y bueno, como les decía siempre, como les digo siempre, perdón, a todos los que se conectan y se encarretan con nosotros en la tarde, mil y mil y mil gracias. Espero que haya sido de todo su agrado y que hayan aprendido muchas cosas en compañía de nosotros el día de hoy. Un gran abrazo y Marcela, un gran abrazo con todo mi afecto. Igualmente, muchas gracias y bueno, y a cuidarnos todos y a seguir con la vida. A seguir con la vida y a tratarnos bien y con mucho afecto, con mucho amor y con mucho respeto. Así es, Oscar, muchísimas gracias.